Buenas, buenas, mi gente. Hoy empezamos con las clases reales, dijo la polla. Y Eh, quemaste. Son las clases que realmente no son importantes para nosotros, para nuestra salvación. Ese es el tema. Hoy les voy a hablar del sacerdocio. Primero que nada, no soy de Peñarol. La campera me la regaló el Nico, le mando un saludo grande. Mi sobrino. Y antes de que me juzguen de machista o algo por el estilo, también les voy a aclarar. Vamos a hablar del sacerdocio. Pero empezamos acá. Lo primero que anoté. A ver si llega un poquito más arriba. Ahí. Ahí. Las mujeres son copartícipes con Dios de la creación. Por lo tanto, las mujeres tienen el poder del sacerdocio desde antes de nacer y lo siguen manteniendo el poder del sacerdocio. Los hombres tienen que ser fieles, bautizarse, cumplir con los mandamientos, etcétera, etcétera, para ser dignos de poder tener el poder y la autoridad del sacerdocio. Son cosas diferentes, poder y autoridad. Las mujeres tienen el poder. Por lo general, a no ser de las que trabajan en el templo, como Ana, la sacerdotisa que bendijo a Jesucristo, que cuenta en la Biblia, no ejercen la autoridad del sacerdocio, sino en determinadas ordenanzas específicas dentro de los templos. ¿Tá? La autoridad del sacerdocio, o sea, el sacerdocio es el poder de Dios dado a los hombres para obrar en el nombre de Dios en la tierra. ¿Tá? Eso es el sacerdocio. Hay dos sacerdocios que los vamos a aclarar ahora. Vamos a arrancar, porque yo en la clase pasada les hablé de la línea del sacerdocio que venía hasta Jesucristo. Les hablé de la importancia del sacerdocio, de por qué en Israel todavía se pelean por las bendiciones de Abraham. ¿Tá? Porque ese sacerdocio no solamente tiene el poder para obrar en el nombre de Dios, de su autoridad, sino que lo principal es las bendiciones que conlleva tener ese sacerdocio y poder bendecir. Por ejemplo, nosotros vemos que aunque los judíos no sean sacerdotes, tienen un algo especial, que ellos plantan una papa en el medio de una calle y nace. Y vos plantás en buena tierra, la fertilizás y todo lo demás, y con suerte sacás una o dos papitas. ¿Entendés? Es la diferencia. Es un don especial que las tribus de Israel, todos los descendientes por linaje, lo tienen. ¿Tá? Eso es lo principal por lo que lo pelean. Los gentiles, los demás que nos pertenecemos a la casa de Israel, tenemos que, como les decía, por fidelidad poder lograr ese don del sacerdocio. ¿Tá? Ese don también se desarrolla a medida que uno va ejerciendo y ayudando y bendiciendo a las personas, viene sobre uno también. Arrancamos acá con Hebreos 5, 9 al 10. ¿Tá? ¿Qué dice ahí? Que Jesús tenía, dice así, vamos a leer acá en la Biblia. Yo la tengo en el teléfono, la Biblia, por eso leo en el teléfono. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ah? Jesucristo, está hablando de Jesucristo, tenía el sacerdocio mayor según el orden de Melquisedec. Recuerdan que les dije que el sacerdocio mayor había cambiado de nombre al sacerdocio de Melquisedec. ¿Ah? Pero
Ni siquiera Jesucristo se nombró a sí mismo sacerdote. Tuvo que recibirlo por imposición de manos. Entonces, por ejemplo, si leemos en hebreo mismo, un par de versículos más arriba, se me fue. En Hebreos mismo dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Tá? Nadie se puede nombrar a sí mismo sacerdote, sino el que es llamado por Dios. O sea, Moisés recibió la revelación, Dios le dijo a Moisés que llamara a Aarón y a los hijos de Aarón de la tribu de Leví y los ordenara sacerdotes por imposición de mano, y hay toda una ceremonia que cuenta cómo se hizo esa ordenación. ¿Tá? Y eso está en Éxodo 28 del 1 al 4. Bueno, en realidad todo Éxodo 28 relata todo eso. ¿Tá? No se los voy a leer, lo pueden leer ustedes. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto que nadie toma para sí esta honra? Por ejemplo, si yo me visto de policía, ¿tá? Y agarro una libreta de multas y empiezo por la calle. Está mal estacionado, una multa. Cruza el semáforo en rojo, otra multa. Anda contra flecha, otra multa. Cuando yo vaya con esas multas a la comisaría, donde sea, a la intendencia, ¿tienen valor esas multas? No tienen valor. ¿Qué va a pasar conmigo? Por más que yo diga, no, pero yo estaba haciendo una obra de bien, estaba educando a la gente, y les cobraba la multa porque, y acá está la plata, yo no me la gasté. No, usted estaba actuando sin autoridad, nadie lo nombró a usted policía, usted va preso por hacer una cosa que nadie le dijo. ¿Está? Lo mismo pasa que si yo digo que soy sacerdote y me visto de sacerdote y salgo a dar bendiciones y a bautizar nadie me autorizó a mí. Si yo lo hago por mi cuenta, porque se me antojó, cuando yo llegue allá arriba, a la presencia de Dios, voy a ir preso porque estaba haciendo cosas que nadie me autorizó a hacer. Esto es igual, es la misma cosa. Hay un ejemplo también en la Biblia, que es bastante drástico. Lo pueden, quizás ya lo vieron en las películas de Moisés. Cuando iban en el éxodo por el desierto cargando el arca del pacto, estaban designados ciertos grupos de levitas a cargar el arca, que tenían un oficio de presbítero para hacer ese trabajo. Pero al costado iban otros levitas junto con el arca. Y hubo uno de ellos que iba llevando el arca que tropezó. Y cuando tropezó otro de los levitas, que era sacerdote también, hermano, sostuvo el arca para que no se cayera. ¿Tá? Y así como sostuvo el arca, este otro levita se murió, cayó muerto. Y esa es una enseñanza drástica, no solamente para ellos en aquel momento, que cada uno tenía que hacer su oficio y no podía meterse en las cosas del otro. Es para nosotros hoy día. Nosotros no nos podemos nombrar sacerdote y salir a hacer cosas como que fuéramos sacerdotes por nuestra cuenta. Es así de sencillo. Vamos a aclarar los oficios del sacerdocio. Vamos a ir acá. El sacerdocio arónico que le estoy contando, de los hijos de Leví, los descendientes de la tribu de Leví. Aarón era hermano de Moisés, es llamado el sacerdocio menor. Se encarga de las ordenanzas temporales del Evangelio. ¿Tá? Los oficios dentro del sacerdocio menor son diácono, maestro o evangelista, que es lo mismo, se los nombra de diferentes maneras, pero es el mismo oficio, o presbítero, diácono, maestro y presbítero.
¿tá? Ellos se encargan de las cosas temporales. En aquel momento era de las distintas cosas tareas de sacrificios de animales y todo lo demás que había que hacer dentro del templo. Hoy, por ejemplo, están encargados del reparto de la Santa Cena, bendición de la Santa Cena, bautismo. ¿Tá? Esos son los oficios dentro del sacerdocio menor. Si tú tienes el grado más alto, digamos así, de oficio de presbítero, puedes hacer estas otras tareas. Pero si tú eres diácono, no puedes hacer las tareas ni del maestro ni del presbítero. ¿Tá? Como que cuando va subiendo, no pierde la autoridad para hacer las otras obras. Pero los de acá no pueden hacer las tareas de acá. ¿Tá? El sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor, se encarga de las ordenanzas espirituales del Evangelio. ¿Tá? Sus oficios son anciano o elder, que viene a ser lo mismo, sumo sacerdote, que a su vez dentro de los sumos sacerdotes hay dos oficios más específicos, por ejemplo, obispo y patriarca. Un sacerdote puede ser obispo, un sumo sacerdote puede ser patriarca. ¿Tá? Y el otro oficio es el de los 70. Y el de los 70 también va progresando, puede ser apóstol y puede llegar a ser profeta. ¿Tá? Y esto lleva con un fin de reglamentos y etcétera, etcétera, que no viene al caso. Pero a grandes rasgos, esos son los oficios del sacerdocio. ¿Tá? ¿Qué pasó? Como les dije, Jesucristo fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo. Quedó en su lugar como profeta Pedro, dirigiendo la iglesia. Pero entraron a matar a todos los apóstoles. ¿Tá? Los perseguían. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo en Roma, pidió que fuera crucificado cabeza abajo. A otros los apedrearon, etcétera, etcétera. De a uno los fueron matando. El primero que apedrearon fue Esteban. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la autoridad del sacerdocio, la iglesia sostenida sobre 12 apóstoles y un profeta, y yo le voy sacando de a uno los pilares, llega un momento que si no tengo ninguno, esto se cae, ¿verdad? Eso pasó con la iglesia de Jesucristo. ¿Tá? Esa caída de la iglesia de Jesucristo, esa caída del poder del sacerdocio sobre la tierra, que se desaparece el sacerdocio sobre la faz de la tierra, estaba predicha por todos los profetas de la antigüedad. Y los apóstoles también la predijeron. Se llama apostasía. Ahora sí va a tener que... Esto chiquito acá abajo. La apostasía tenemos un montón de escrituras. Yo escribí algunas que son bastante claras. Deuteronomios 29, 18. Vamos a ver. Ahí. Isaías 24:5, Mateo 7:27, Isaías 29:10 al 13, Isaías 62. Esta es linda, habla de que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Tá? En Amós 8:11, ahí para abajo, acá. Amós 8:11 habla de que habrá hambre de oír la palabra de Dios. ¿Tá? Y en 2 Timoteo 3, del 2 al 5, y también en el capítulo 4, del 3 al 4, hablará de tiempos peligrosos y tiempos donde no surgirá la sana doctrina. Pero vamos a leer esta de Tesalonicenses. Tesalonicenses 2, del 1 al 4, y Tesalonicenses 2, 11 y 13. Vamos a detenernos en eso. Hay más, ¿no? Hay más que hablan de la apostasía y de la pérdida de la verdad sobre la faz de la tierra. Tesalonicenses. Está enseñando Pablo a los tesalonicenses, que le manda una carta,
y les dice, porque en aquel momento ya habían empezado a asustarse y a pensar que era la segunda venida porque habían guerras y todo eso, y rumores de guerra, y creían que la segunda venida ya era en aquel momento. ¿Tá? Y Pablo les enseña, dice, pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, cartas de otros que se hacían pasar, ya habían tránsfugas, como que fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Le da dos detalles grandes. Antes de que venga Jesucristo tenía que venir la apostasía, esto que yo le estoy diciendo, que se iba a perder la autoridad del sacerdocio sobre la faz de la tierra. Y antes de que venga Jesucristo iba a aparecer, se iba a dar a luz, a conocer, el hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición que nombra la Biblia? Hay uno solo. Ya hablamos, que era Caín. ¿Está? Saquen ustedes la cuenta. Pero miren lo que sigue diciendo más abajo. Porque ahí en el 4, si siguen leyendo, dice algunas descripciones de ese hijo de perdición que se opone a todo lo que es Jesucristo y etcétera, etcétera. Pero si salteamos unos versículos, dice en el 11, y por tanto Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira. ¿De qué les estoy hablando desde la primera clase? No les estoy hablando de un engaño de la tierra esférica. ¿No es un poderoso engaño a nivel mundial? Un poderoso engaño para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. O sea que esa mentira de tierra esférica, de que el universo se creó solo por casualidad en un mar de ADN y toda esa mentira que fue generando, que está negando a Dios, ya la estaban prediciendo acá, Pablo. ¿Tá? Y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, por vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. La única manera de salir de esta mentira es por la fe, por medio del Espíritu y la verdad. Dice Pablo, también enseñó que la verdad os hará libre. Saber la verdad por medio del Espíritu es la forma que podemos llegar a conocer la verdad de todas las cosas. Eso nos enseña Pablo. Cuando dijo la Poggi que ahora sí entramos en las clases reales es porque realmente es complicado. Porque sabemos que todo eso sucedió durante la Edad Media. Ahora que se perdió el sacerdocio, se perdió la Iglesia de Jesucristo verdadera. Ahora Dios iba a permitir de que se perdiera y todos nos perdiéramos sin llegar a tener la oportunidad de conocer la verdad. Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre, que no cambia. Dios no tenía profetas y apóstoles en su antigüedad y hoy cambió y no nos manda más profetas para que nos digan las cosas. En Amós, en el libro de Amós, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y que no hará nada
en la tierra sin que le avise primero a sus siervos los profetas. Y sigue haciendo cosas. O sea que tienen que haber profetas hoy en día en la tierra. Pero así como todos los profetas de la antigüedad, y seguimos hablando profeta y profeta, parece que estamos en un trabalengua. Bueno, todos enseñaron de la apostasía, también enseñaron de la restauración en el final de los tiempos. Y acá les anoté un montón de escrituras, ¿tá? Que hablan. Hay muchas más, ¿no? En Isaías 29:14 dice que en los últimos tiempos iba a haber una obra maravillosa y un prodigio. Y si la describe, está muy linda. Isaías 29:14. El sueño del rey Nabucodonosor, cuando lo explica Daniel 2:44. Dios levantará un reino que nunca más será destruido de sobre la faz de la tierra. En los postreros tiempos, el último reino. La piedra cortada a nueva mano. Isaías 2, del 2 al 4. El monte de Jehová, el monte de Sión, sería establecido como cabeza de los montes en el final de los tiempos. Esta está muy linda y a ver si la tengo acá a media mano. La vamos a leer porque Isaías. Acá está. Y acontecerá que en los postreros los días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, que nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese monte ya empezó su establecimiento. Después le voy a contar del cumplimiento de esa profecía. Pero hablando de restauración, que es el tema, la escritura que más me gusta, que es más clara, es esta. Hechos 3, a ver si se ve. Ahí, un poquito más abajo. Ahí. Hechos 3, 19 al 21. Vamos a leer esta escritura porque está muy buena. Dice así, en Hechos 3, 19 hasta el 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Acá está Pedro enseñando, ¿tá? Y estaba hablando de que era necesario que se arrepintieran y se bautizaran, enseñando el arrepentimiento del bautismo, y que iban a venir tiempos malos, sí, ya había mencionado, pero que iban a venir tiempos muchos mejores. Dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Atenti. Dice que Jesucristo ascendió al cielo y era necesario que estuviera en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea que Jesucristo iba a descender a la tierra para restaurar su iglesia, restaurar todo, su iglesia con todos sus oficios, como los dijimos acá, como dijimos el sacerdocio arónico, con sus oficios, el sacerdocio de Melquisedec, con todas las ordenanzas del Evangelio, ¿tá? Él iba a venir a restaurar su iglesia. No significa que la segunda venida viene con su poder y su gloria para reinar y para juzgar al mundo y todo lo demás. No, él iba a venir antes, a restaurar. Es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esa restauración
Ya sucedió. No se enteraron. De eso va a ser la próxima clase, la restauración. Vamos a hacer una línea de tiempo, como han sucedido las cosas. Y creo que con esto terminamos de aclarar la importancia del sacerdocio, porque si no está ese sacerdocio mayor sobre la tierra, los bautismos no tienen validez. Si los hace una persona que no está autorizada por Dios para bautizar, cuando llegue esa persona al cielo, le van a decir, usted no se bautizó. No, pero yo era seguidor de la iglesia de Moisés. Ah, bueno, pero esa iglesia de Moisés acá no existe, no tiene autoridad. Usted no puede entrar. Tan sencillo como eso. Es importante que busquemos y sepamos quién realmente tiene la autoridad del sacerdocio para hacer las obras en el nombre de Dios, autorizado. Ni Jesucristo tomó esa honra para él y se nombró sacerdote. Tuvo que recibir por imposición de manos el sacerdocio. Le voy a hablar en la próxima clase de Constantino, de a ver de dónde salió. Les mando un abrazo grande. Los quiero mucho. Vamos a tener que empezar a buscar la verdad. Tarea necesaria. Un abrazo.